Y puestos en pie, vamos a leer el capítulo 12 y solamente el versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Amén. Haremos un paréntesis de nuestra enseñanza a Romanos, hermanos, y hoy hablaremos de otro aspecto que nos concierne a todos. Dice así la palabra de Dios, me acompaña con su vista, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos esta mañana, te bendecimos y queremos traer honra a tu nombre, Señor. Queremos que a través de la exposición de tu palabra tú seas glorificado, Señor. Tú seas adorado y recibas toda gloria en tu iglesia. Señor, ayúdanos este día a recibir tu palabra, Señor, con una mente, Señor, abierta, con un entendimiento, Señor, abierto para recibir tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté ya preparado, Señor, a través de la oración, de los cantos, Señor, y sea una tierra lista y fértil para recibir tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando, Señor, cada día, Señor, en nuestras vidas, y especialmente, Señor, en momentos como estos, que tu palabra será expuesta. Tu gracia, Dios, nos acompañe, y que tu Santo Espíritu, Dios, hoy abra nuestro entendimiento y corazones. Todo te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. El versículo que acabamos de leer, un versículo generalmente conocido por todos, donde el apóstol Pablo lo menciona o empieza a hablar al respecto en un contexto donde él se encuentra o hace un recuento de todas aquellas pruebas, sufrimientos, padecimientos que a él le han acontecido por causa del nombre de Jesucristo. Y no solamente persecuciones, flagelaciones, apedreamientos, naufragios, traiciones. No solamente dice el apóstol Pablo que esto le ha acontecido, sino que aparte, el apóstol Pablo dice que él en su carne tiene un aguijón. Y todos los estudiosos de la palabra, los teólogos, difieren en qué pueda ser ese aguijón en la carne al cual el apóstol Pablo se refiere. Algunos se inclinan a una enfermedad que él tenía, siendo que el apóstol Pablo se describe a sí mismo como un hombre con muchas debilidades, con enfermedades, un hombre tal vez con una visión limitada. Otros dicen que puede ser una persona a un lado de él, que Dios la tenía ahí para que aguijoneara su ser, su persona. Son distintas las opiniones que hay, pero el caso es que el apóstol Pablo le había rogado a Dios ya 3 veces que quitara de él ese aguijón, esa molestia, ese dolor, eso que él tenía
que traía aflicción a su vida, traía pesar. No sabemos, porque el apóstol Pablo no dice claramente a qué se refiere, pero el apóstol Pablo sí dice que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Y humanamente hablando, o razonando humanamente, nosotros podríamos preguntarnos y decir: Señor, ¿cómo es posible que un siervo tuyo, como el apóstol Pablo, que te ha servido tanto, que ha sufrido tanto por ti, aparte de todo eso, él tenga una aflicción propia, la cual la lleva con él donde quiera que él va o se encuentra? ¿Y cómo puede ser que un siervo que te sirve de tal manera, que te ha rogado porque le sea quitada esa aflicción, esa afrenta, ese dolor, tú no hayas respondido a esa oración? De antemano llega el momento en que Dios responde al apóstol Pablo. De antemano vemos cómo Dios, la soberana respuesta de Dios al apóstol Pablo, lo lleva a vivir de tal manera que él entiende que tiene que vivir con ese aguijón en su carne, que es por propósito de Dios, que él es que tiene que estar viviendo tal vez de esa manera o padeciendo eso hasta lo último de sus días. Si queremos razonar humanamente esto, podríamos decir: bueno, pues ¿qué clase de Dios es ese que a sus hijos les permite vivir en ese sufrimiento? ¿Qué padre hay que le guste ver sufrir a un hijo suyo? Pero ¿qué sucede, hermanos? Que vemos cómo Dios responde a la oración de Pablo y cómo Dios le hace ver que hay algo que está por encima de sus aflicciones y dolores, que Él le ha proporcionado algo que está por encima de todo aquello que para Él puede ser molesto, doloroso, y que aún, podríamos decir, pudiera poner en riesgo la fe y la integridad del apóstol Pablo hacia Dios. Como muchos lo hemos visto, hombres que han pasado por circunstancias adversas, por luchas y pruebas, llega un momento en que los hombres llegan a preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Por qué es que yo me encuentro en esta situación? ¿Dónde está Dios? Le he rogado y le he pedido y Dios no ha respondido. Ninguno de nosotros está ajeno a pasar por una situación como estas, a sufrir por una situación como estas. La semana pasada al menos comentábamos cómo en el apóstol Pablo había un dolor por los de su familia, por los de Israel, porque ellos no conocían a Dios. Y cómo es que el apóstol Pablo habla de su aflicción por ellos, que la nación de Israel no venía al conocimiento de Dios y que al contrario se endurecían a la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que lleva a un hombre a mantenerse firme en la fe a pesar de todas las circunstancias adversas que puedan levantarse en su vida? ¿A dónde es a donde Dios nos quiere llevar? ¿A qué entendimiento y qué enseñanza hoy Dios nos quiere dar para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe, sin fluctuar, sin cambiar, sin volver atrás? Y ese algo es su gracia suficiente.
el apóstol Pablo dice en respuesta de Dios a lo que él le pedía, y él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy yo no le voy a hablar de todo lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer lleno de debilidades. Hoy yo lo que trato de hablarle es de la gracia suficiente de Dios para nuestras vidas, donde podremos estar pasando por cualquier situación, podremos estar sufriendo, padeciendo, y siempre Él, su gracia será suficiente. Esa palabra bástate significa suficiente. Entonces, para nuestra vida como creyentes, lo único que necesitamos de Dios es su gracia suficiente. Fuera de ahí, hermanos, no necesitamos de alguna otra cosa, no hay otra cosa que nos sea necesario, sino su bendita gracia en nuestras vidas. Esta es un punto que usted y yo tenemos que tener muy claro. Esta es una de las cosas que como creyentes, este principio de fe de la gracia suficiente de Dios, es algo que tiene que estar cimentado fuertemente en nuestra vida. La gracia de Dios. La suficiente gracia de Dios. Si nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que es la gracia de Dios y que nuestra relación con Dios es en base a esa gracia y que es solo por ella que tenemos una relación con Dios, porque es por medio de la gracia que nosotros nos podemos relacionar con Dios. Porque Dios antepuso su gracia entre nosotros y Él. Dios antepuso su gracia entre el Dios Santo y los pecadores para que de esa manera entráramos en comunión con el Señor. Si no existiera la gracia, jamás podríamos tener una relación con Dios. Si Dios no nos hubiera otorgado su gracia, de ninguna manera nosotros podríamos entrar en comunión con Dios. Porque usaríamos de nuestros recursos, trataríamos de ganarnos la salvación con obras, buscaríamos portarnos bien delante de Dios y nunca lo lograríamos. Pero Dios antepuso su gracia entre Él y nosotros, para que nosotros a través de la gracia tengamos acceso al Dios vivo. Y como le decía, uno de los principios de la gracia más importantes enseñados en este versículo es la suficiencia de la gracia. Pablo, el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Que mi gracia te sea suficiente. No necesitas otra cosa más que mi gracia sea contigo. Y nosotros en nuestra vida, hermano, tenemos que entender que no necesitamos otra cosa sino la gracia de Dios en medio de nosotros. Como iglesia necesitamos de la gracia de Dios para permanecer. Como individuos necesitamos la gracia de Dios para poder prevalecer en nuestra vida cristiana. Y no hay otra cosa que Dios haya diseñado que nuestra relación a través de su gracia. Si nuestra relación con el Padre y con el Hijo es
a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo con el cual nos relacionamos con el Padre y con el Hijo es el Espíritu de gracia. Dios nos ha dado, nos ha concedido a su Espíritu Santo, el cual, hermanos, es el Espíritu que administra la gracia de Dios en nuestras vidas. Mire, acompáñenme un texto que se encuentra en Zacarías, está inmediatamente antes de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice la palabra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, Zacarías 12:10, amén. Mire lo que Dios está diciendo, que Él derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y al mismo tiempo encontramos ahí un texto profético en cuanto a la muerte del unigénito del Padre, esto es Cristo Jesús. También el escritor de Hebreos hace alusión o hace referencia al Espíritu de gracia, el cual Dios nos ha otorgado. Hebreos capítulo 10. Y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? El escritor de Hebreos está hablando de aquellos que se apartan del camino del Señor, y el nombre de Cristo es afrentado por ellos, al igualmente que el Espíritu de gracia. Mire, cuando nosotros, hermanos, hablamos del Espíritu Santo, y cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo está puesto para administrar la gracia de Dios a la iglesia, necesitamos entender un poquito la obra del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 16, y leamos 3 versículos en el cual nos hablan de la obra del Espíritu Santo. Primeramente el versículo 8, el Señor Jesús habla y dice del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo será el que taladre las conciencias de los hombres para que los hombres vengan y se arrepientan. En el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Por último, el versículo 14 enseguida dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese bien cómo actúa el Espíritu Santo, ¿sí? Lleva a los hombres al arrepentimiento, ¿sí? Enseguida aquellos hombres que se han arrepentido, Él los guía a toda la verdad, y por consiguiente el Espíritu Santo lleva a que los hombres glorifiquen a Dios en medio de ellos, glorifiquen a Jesús. Dice: Él me glorificará. Con su obra el nombre de Cristo es glorificado. El propósito del Espíritu Santo es llevar a los hombres a la adoración al Hijo de Dios. Amén.
Entonces, como le decía, podríamos decir que el Espíritu Santo es el que administra esta gracia suficiente para salvar, para sostener y para dar honra y adoración a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña en respecto a la gracia, en cuanto a su llegada a este mundo, dice la Biblia que la gracia vino por medio o a través de la persona de Jesucristo. Y ahí mismo en San Juan capítulo 1 y versículo 17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la manifestación de la gracia, hermanos, es Jesucristo. Podemos hablar de gracia y podemos entender el término de gracia, pero la gracia se manifestó en la persona de Jesucristo. Nunca había sido manifiesta la gracia de Dios hasta que Cristo apareció en este mundo. Por eso Juan ahí mismo declara lo siguiente en el versículo 14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué más? Y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto, hermano? Que el hombre pudo comprender y entender lo que es una vida en la gracia de Dios cuando Cristo la manifestó. El hombre no podía entender la gracia de Dios claramente hasta que Cristo no aparece en este mundo, y entonces se empieza a manifestar la gracia de Dios con sus actos, con sus palabras, con su muerte, con su resurrección. Todo eso son manifestaciones de la gracia de Dios. Por eso es que Juan dice que nosotros, ¿qué hicimos? Dice en el versículo, en el 16, porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué más? Y gracia sobre gracia. Entonces, hermano, cuando Cristo vino y hizo manifiesta la gracia de Dios. Cuando Cristo vino, dejó ver en un hombre de carne y hueso cómo era la gracia. Un hombre completo. Por eso es que Juan dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros todos los días tomamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vemos sus hechos y los imitamos. Oímos sus palabras y las proclamamos. Escuchamos sus mandamientos y los obedecemos. Y queremos llevar a otros a la obediencia a Cristo. Y tomamos de su vida y queremos manifestar su vida a otros. Y cada gracia que hemos recibido de Él, la cual nosotros, dice Juan, hemos tomado gracia sobre gracia. Queremos enseñársela a los demás, que los demás conozcan lo que hace Cristo a través de su gracia en el hombre. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice que la bondad de Dios es manifestada en nosotros, ¿sí? Mostrándonos su gracia en Cristo Jesús, que es lo que venimos diciendo. En Efesios 2 y versículo 7, el apóstol Pablo declara lo siguiente y dice: para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, Dios es tan bondadoso con nosotros que la manera de mostrar su bondad es a través de la gracia, de las riquezas de su gracia que nos otorga en Cristo Jesús. Entonces, hermano, todo lo que Cristo hace por nosotros es una manifestación de la bondad de Dios. Y todo esto es pura gracia. Amén. ¿En qué consisten las riquezas de su gracia? Porque dice Pablo que él quiere mostrar para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿En qué consiste estas riquezas a las cuales el apóstol Pablo está haciendo alusión? Bueno, ahí mismo, enseguida, el apóstol Pablo nos dice en qué consisten las riquezas de su gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por tanto, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos la riqueza de la gracia de Dios. ¿De qué manera? Manifestada en nuestra salvación, salvándonos solamente por gracia, no por obras. No tenemos que hacer nada para alcanzar salvación. No tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que cumplir nada, solamente esperar en la gracia de Dios. Entonces, así como Dios es rico en misericordia, como lo dice otro texto, también es rico en gracia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvar a los pecadores. Amén. Entonces, hermanos, vemos que esa gracia, al ser el origen de nuestra salvación, es al mismo tiempo el origen de nuestra justificación. En Romanos capítulo 3 y versículo 24, el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se fija cómo la gracia está actuando en nuestra vida? Desde el día que venimos a Cristo, hermanos, desde ese día empezó a actuar la gracia en nosotros. Y desde ese día nosotros hacemos uso de la gracia de Dios como hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo, hablando de su salvación, dice que él mismo fue llamado por la gracia de Dios. En Gálatas 1:15 Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire cómo vemos cómo es la gracia de Dios actuando en los hijos. Primero dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios ya me había apartado. Entonces utilizó la gracia para llamarme. Lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz. ¿Se fija cómo en todo obra la gracia? En nuestra justificación, en nuestro llamado, en nuestra preservación, en que Dios nos escogió desde antes, en nuestra predestinación. En todo Dios está haciendo uso de la gracia. Y cuando volvemos al versículo inicial de Corintios, vemos cómo Pablo puede entender
lo que el Señor le está diciendo, que solamente Él, su gracia le es suficiente, que Él no tiene por qué preocuparse, entre comillas, o afligirse de más o entristecerse de más por sus debilidades y aflicciones, porque al final en su gracia Dios lo sostendrá. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, es que enseguida dice, por tanto, ¿sí? Ahí en el versículo 12:9 de Corintios, ¿sí? Después de que Jesús le habla, entonces él dice, por tanto, por esta razón, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo entiende que sus debilidades tienen un propósito, que todo lo que nos pasa a los hijos de Dios tiene un propósito, que nada está ajeno de su propósito. Entonces el apóstol Pablo, entonces más bien me gloriaré de que en mis debilidades el poder de Dios reposa. Cuando me siento débil, cuando veo que no puedo seguir adelante, veo cómo su poder viene sobre mí, me sostiene y puedo pasar el momento de prueba y de lucha. Si en hay algo que me debo de gloriar es que a pesar de mis debilidades, el Señor en su gracia me sostiene. Y nosotros, hermano, tenemos que estar conscientes de esto en nuestra vida. Desde el momento que hemos conocido la gracia de Dios en la salvación, todo nuestro caminar como creyentes apela a la gracia de Dios. Vivimos bajo la gracia de Dios, dada en Cristo Jesús y administrada por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 6:14 declara y dice, pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, ¿quiere vencer al pecado? El pecado lo ha esclavizado, el pecado lo ha estado sometiendo y no lo ha dejado desarrollar en su vida cristiana. Métase a vivir bajo la gracia de Dios. Quiere vencer al pecado, viva bajo la gracia de Dios. Pero esto no es nada más un decir, porque el decir que yo me someto y vivo bajo la gracia de Dios y que de esta manera yo alcanzo victoria por el pecado, solo será si yo me esfuerzo en una comunión con Dios, si yo me aparto de aquellas cosas que me pueden arrastrar al pecado. Porque si yo me sigo relacionando con gente y con amigos que me arrastran a pecar, entonces yo estoy haciendo infructífera la gracia en mi vida. Porque la Biblia me enseña que yo me debo de apartar de esa gente. La Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque son vanas y pasajeras. Y quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces esto no es nada más un decir, es un actuar, es un acto de fe. Señor, que tu gracia me cubra este día y que me aparte de todo mal. Pero también esa fe tiene que ser vista y puesta en marcha a través de nuestras obras. A nosotros no nos toca ir a buscar la tentación, a nosotros no nos toca irnos a meter entre las patas de los caballos, como me dice, porque te vas a afectar. No. Al contrario, la Biblia dice que el entendido ve venir el mal y se esconde, se aparta. A nosotros nos corresponde eso, a Dios, sostenernos y guardarnos con su gracia, como testificaba nuestra hermana. Y como ella lo dijo, fue por la gracia de Dios
que ese hombre ahí no hizo lo que pensaba hacer. Fue por la gracia de Dios que a ese hombre quiso sacar su pistola y no la pudo sacar y salimos. Eso es la gracia de Dios operando en aquellos que deciden cobijarse en el amparo de la gracia de Dios. Pero si nosotros queremos andar tentando a Dios y queremos pasarnos de vivos, al cabo la gracia de Dios me cuida, al cabo Dios tiene ángeles, cuidado, dice la Biblia, que no tentemos a Dios, ¿sí? Porque podremos llevarnos una sorpresa y luego con lloro diremos, Señor, ¿y tu gracia dónde estabas? Y el domingo el hermano dijo que viviendo bajo tu gracia no pasaba nada. No, no, no. No malinterpretemos la gracia de Dios. Amén. Seguimos adelante. Cuando entendemos esto, hermano, y cuando tenemos claro lo que significa la gracia y lo que ha sido en nuestra vida desde el momento en que venimos a Cristo y cómo hemos venido viviendo en el amparo de la gracia del Señor, cuando nosotros entendemos esto, comprendemos que toda nuestra existencia, todo nuestro ser, todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, todo lo que en sí nosotros somos, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 15 y versículo 10, declara lo siguiente y dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, usted entiende el contexto de este texto, ¿no? Porque no quiero que se malentienda que si una persona vive en pecado, un creyente que no se ha realizado, va a decir, bueno, es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Si no he podido crecer, si no he podido sobresalir, si no he podido servir a Dios, es porque en su gracia Dios no me lo ha concedido. Ese no es el contexto, hermano. Esa sería una mala interpretación del texto a nuestras conveniencias. Lo que el apóstol está diciendo es que todo su servicio al Señor, todo lo que Él ha hecho, todo su trabajo es porque su gracia le ha socorrido. Todo su trabajo. Pablo, ¿qué está diciendo? En mí no hay ninguna gloria, porque todo lo he hecho en su gracia. Amén. Para que yo no esté con la idea de que mira qué bien hago las cosas para el Señor. Mira todo mi arduo trabajo, Señor. Con razón tu gracia es sobre mí. No, todo lo que hacemos, todo lo que somos es por gracia del Señor concedida a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Y si usted no está haciendo lo que Dios le dice que sea, es porque usted no está haciendo uso de la gracia del Señor. Si usted no está sirviendo a Dios, si usted no está viviendo la vida que le agrada a Dios, es porque usted no está haciendo el uso correcto de la gracia de Dios. Esa concesión que Dios nos dio en su gracia, ese dejarse ministrar por el Espíritu Santo, ese dejarse guiar a toda verdad y a toda justicia, ese camino de santificación que debemos andar en este mundo. Si no lo estamos haciendo, es porque no estamos usando o haciendo uso de la bendita gracia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que su santificación, su servicio, su trabajo, su labor, todo lo que él hace cuando se relaciona con creyentes y no creyentes, todo es bajo la gracia del Señor.
por su gracia soy lo que soy. Y si usted dice, bueno, yo creo que yo debiera ser, yo creo que Dios me ha llamado a ser, como ahora se dice, ¿no? Dios te ha llamado a grandes cosas, Dios te ha llamado a que alcances grandes cosas, tú tienes un llamado supremo. Y tal vez sí lo tenemos todos, pero por cuanto no hacemos uso de la gracia, no somos lo que debiéramos ser en Dios. No somos el hombre que debiéramos ser, no somos la mujer que debiéramos ser, no soy la esposa que debiera ser, no soy el marido que debiera ser, no soy el hijo que debiera ser, no soy el creyente que debiera ser porque no hago uso de la gracia del Señor. Y siempre volteamos afuera. No es que no me dejan, no es que no me permiten, no es que siempre me obstruyen, no es que es el mundo, es que es el pecado, no es que la tentación conmigo siempre es muy fuerte. No, hermano. No hacemos uso de la bendita gracia de Dios. Entonces, hermano, por consecuencia, el creyente debe estar alerta de la gracia de Dios, viviendo siempre bajo ella y no dando lugar al pecado o al engaño en su vida. Hebreos, capítulo 12. Versículo 15 dice el escritor de Hebreos lo siguiente: mirad bien, mire cómo empieza este texto, mirad bien. Cuando el escritor está diciendo mirad bien, ¿qué le dice ese mirad bien? Pon mucha atención, ten mucho cuidado de lo que te voy a decir. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Fíjese bien, aquel creyente que no hace uso de la gracia y no desarrolla su vida en base a la gracia de Dios, está en peligro. Está en peligro de sufrir, ¿sí? Mire, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque brotando una raíz de amargura. ¿De dónde vienen las raíces de amargura? Del corazón. ¿Qué las origina en el corazón? Las obras de la carne, ¿sí? Celos, pleitos, iras, contiendas. ¿Y todo eso qué es? Pecado. Las obras de la carne siempre son pecado, hermano, en el contexto en que la Biblia las aplica. Entonces, hermanos, si una persona, ¿sí?, por descuido suyo, cae en la práctica de un pecado y no se arrepiente y no se apercibe de su pecado, entonces deja de alcanzar la gracia. ¿Qué significa? ¿Se pierde? No. Significa que ese creyente va a estar viviendo una vida que no agrada a Dios, ¿sí? Y no va a vivir bajo la gracia de Dios. Escuche, Dios no deja a ni uno en pecado sin antes haberle advertido a través de su conciencia, de la palabra, de cualquier medio que se cuide del pecado, ¿sí? Pero si alguno se descuida, el pecado que va a generar en la persona, una raíz de amargura. ¿Qué significa una raíz de amargura? No, pues yo ya por eso ya no voy a la iglesia, porque no, pues así como ando, ¿para qué? ¿Qué caso tiene si yo ando así y ando así y traigo esto y traigo aquello? ¿Sí? Y luego me van a empezar a señalar y
Porque van a decir que por qué no voy y tengo que decirles por qué no. Entonces, hermano, esa persona que hace eso, o aquella persona que tiene una diferencia con un hermano y guarda un resentimiento, que guardar un resentimiento contra una persona, un sentimiento adverso, ya es pecado, dice la Biblia, porque al contrario deberíamos de estar orando por esa persona. Entonces esa acción que va a crear una raíz de amargura. ¿Cuál es el problema de una raíz de amargura? Uno, las raíces están abajo, no se ven, pero crecen. Y en ese crecer contamina a otros. Entonces esa persona que ha dejado de alcanzar la gracia es una persona patológica en términos médicos, se enfermiza en la iglesia. Necesita ser restaurado por la gracia de Dios. Sus sentimientos de ira, de enojo, de envidia, de lo que sea contra otro, lo están llevando a que él puede ser un potencial contaminante. Y no hace falta hacer grandes cosas. A veces con el simple hecho de decir 2 palabras, ya se está contaminando. Amén. Entonces, hermano, es por eso la alerta que Dios nos dice, que tengamos cuidado y que no dejemos de vivir siempre en la gracia de Dios y nos contaminemos por alguien que ha dejado de alcanzar la gracia. Por eso es que el escritor de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 13 y versículo 9, dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Mire, la Biblia, hermano, nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, ¿sí?, tenemos que afirmar que nuestro corazón en la gracia. Tenemos que estar siempre al pendiente de que la gracia del Señor esté obrando en nosotros todos los días, que estemos tomando gracia sobre gracia del Señor todos los días. ¿Para qué? Para poder estar firmes en la fe. Uno de los propósitos de la gracia otorgada por Dios es que usted y yo nos mantengamos firmes en la fe, sí, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de aflicciones, pero la gracia de Dios es suficiente. No debe ser, es suficiente en la vida del creyente. Es por esta razón, hermano, que el apóstol Pedro, en su segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, y versículos 17 y 18, dice que lejos de dejarnos arrastrar por los inicuos, que son los incrédulos, al contrario debemos de crecer en la gracia de Dios. Mire lo que dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire aquí los 2 aspectos que el apóstol Pedro está poniendo delante de nosotros. Los impíos, los inicuos,
los que tratan de arrastrarnos, ya sea por falsas doctrinas o por tentación del pecado, y separarnos del Señor, ¿sí? Los que tratan de sacarnos o de tumbarnos de nuestra firmeza. Mire, ¿cuántos de nosotros nos consideramos que somos un creyente firme? Tengo buenos principios doctrinales, he creído en el Señor, estoy seguro de mi salvación. Todas esas cosas traen firmeza a nuestra vida, pero aún así, el apóstol Pedro está diciendo que lejos de estar confiando en nuestra firmeza, procuremos crecer todos los días en la gracia de Dios. Que nuestra vida no se estanque en ciertos principios, porque mucha gente, hermano, se estanca en eso. Ya el Señor me salvó, ya me guardó, tengo promesas de vida eterna. Pues, ¿qué más puedo pedir? No, porque te pueden tumbar de tu firmeza, dice Pedro. Entonces, para contrarrestar todo eso que un día se puede venir a tu vida, tú tienes que hacer crecer en la gracia de Dios. Añadid gracia sobre gracia a nuestra vida. ¿Y el crecimiento cómo se da, hermano? Con la palabra de Dios, con la instrucción, con la oración, con la comunión, con el testimonio de mis hermanos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Procurarme todas aquellas cosas que traigan crecimiento en la gracia de Dios, que fortalezcan mis principios, que no haya nada lo cual me pueda mover de la gracia de Dios. ¿Por qué es que hace Dios esto, hermano? Entonces no podemos sentirnos seguros de la gracia de Dios. Sí podemos sentirnos seguros de su gracia. Y si usted genuinamente ha conocido a Cristo y ha caído, créame que un día Dios lo va a levantar y restaurar y traer en arrepentimiento. Hay fe. Pero ese no es el estilo de vida que Dios diseñó para sus hijos. Somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el que usted esté viviendo una vida de la media para abajo, no se está cumpliendo el plan de Dios para su vida. Porque no hemos entendido que nuestra firmeza está en el crecer todos los días en la gracia de Dios. El buscar algo que traiga edificación a mi vida, el leer un texto, el recibir un mensaje, escucharlo, oírlo, no decir, uy, está muy largo, no, esos no los leo. ¿Usted es de esos? Yo a algunos así le hago, ¿para qué le digo que no? Sí. Si es un tema así de esos que pues no tienen otras sentencias, no, ya, sí. Pero ¿qué sucede cuando usted ve algo que sea para su edificación, en lo cual Dios esté derramando de su gracia? Entonces dese el tiempo para leer un mensaje, dese el tiempo para escuchar una predicación, para ver un testimonio, porque eso traerá gracia a su vida. Entonces, mi hermano, por último, con este texto termino. Si hemos caído de la gracia de Dios, si hemos sido movidos de nuestra firmeza, también la gracia es solución para el pecador. En la gracia encontramos el problema para nuestro pecado. Nuestra salida es solo en la gracia de Dios y no podemos recurrir a otra cosa que no sea la gracia de Dios. Si alguno ha pecado, no tiene por qué vivir y mantenerse en esa situación. No tiene que esperar a que la raíz de amargura crezca más y más. No. La palabra de Dios dice, Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no estás viviendo en la gracia que Dios nos ha llamado a vivir,
Si tus pruebas y tus luchas y tus afrentas no te han permitido avanzar en tu vida como creyente, hay una gracia suficiente para ti. El trono de Dios es un trono de gracia, donde tú vas a encontrar misericordia, dice la palabra. ¿Qué más garantía queremos? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Si no estamos viviendo la vida que Dios ha diseñado para nosotros, es porque no estamos haciendo uso de las gracias que Dios nos ha otorgado cada día, y una de ellas es el entrar al trono de su presencia y alcanzar misericordia. Que la gracia del Señor sea suficiente en su vida, hermano. Que el mundo, que el diablo, que nada lo engañe. Si nosotros necesitáramos algo más para llegar a la vida eterna, que su gracia Dios nos la hubiera otorgado también y nos lo habría expresado en su palabra. Pero su gracia es suficiente. Nosotros no requerimos de otra cosa. Póngase en pie y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias en Cristo Jesús. Señor, hoy queremos bendecir tu nombre y exaltarte, Señor, porque desde el día, Señor, que nos salvaste, desde el día que nos escogiste, Señor, para ser tus hijos, desde el momento, Señor, en la eternidad que tú destinaste que nos llamarías, Señor, desde ese momento tu gracia ha venido operando en nuestras vidas. El día en que tú nos salvaste, Señor, tu gracia operó, Señor. Y desde ese día, Señor, hemos vivido, Señor, a expensas, haciendo uso, Señor, de tu bendita gracia. Nos has sostenido por tu gracia, nos has guardado por tu gracia, Señor. Hemos crecido en la vida por tu gracia. Nuestra prosperidad, Señor, nuestro ministerio, Señor, lo que hacemos para tu gloria, nos lo has otorgado en tu gracia, porque por tu gracia somos lo que somos. Y no hay nada en nosotros que sea digno de gloria y de alabanza, Señor, sino tu gracia dada a nosotros, que es por la cual hacemos todo. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, ha mostrado, Señor, nos ha abierto, Señor, hoy los ojos a través de tu Santo Espíritu, para poder, Señor, tomar de tu gracia cada día, Señor, para entender que de tu gracia necesitamos todos los días, Jesús. Es tu Santo Espíritu el que hoy, Señor, ha hablado a nuestros corazones por tu palabra. Es tu Santo Espíritu, Dios, el que nos ha mostrado que sin tu gracia, Señor, no podríamos caminar en este mundo. Que es tu gracia la que nos mantiene firmes, Señor. Es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, Señor. Es tu gracia la que nos aparta de pecar, Señor. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu, Dios, se mueve entre nosotros, habla, nos dirige, Señor, nos rendidos. Y es en tu gracia, Señor, que retomamos nuevamente nuestro camino. Avanza es nuestras debilidades, que a pesar de ellas, tu gracia nos sostiene. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra necedad de corazón, tal vez, de nuestra dureza de corazón, a pesar tal vez de nuestra poca disposición para servirte, Señor, tu gracia nos sigue sosteniendo. Señor, alabamos tu nombre esta mañana. Gracias, Dios, porque
Si aún alguno de nosotros hubiere pecado, Señor, si aún alguno de nosotros hoy en su corazón, Señor, hubiera una raíz de amargura, Señor, y estuviera, Señor, afectando su vida espiritual, o aún si hubiera alguien que no te conociera y viviera, Señor, en pecado, el trono de tu gracia hoy está abierto. Hoy te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia suficiente. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida en Cristo Jesús. Amén.